¿Cómo están? Hey, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Primer domingo del mes de abril. ¿Puede creerlo que ya estamos en el mes de abril de 2022? ¡Wow! Ya se acaba el año. Hay que prepararse para la fiesta. Hey, quiero hacer mención a dos cosas que Rosy mencionó. La primera tiene que ver con este miércoles. Espero que nos puedan acompañar porque vamos a tener un tiempo increíble. Durante este mes, algunos de nosotros hemos estado teniendo un tiempo de oración, buscando la presencia del Señor, orando por este ministerio, orando por sus vidas. Y algo que queremos hacer aquí este miércoles es poder estar orando por cada uno de ustedes en sus necesidades y también tener un tiempo de búsqueda del Señor, a tener Santa Cena. Así que venga este miércoles a 7 p.m. vamos a estar aquí, vamos a comenzar en punto, así que no se lo puede perder. Y lo otro es que si no has dado el paso del bautismo, recuerda que al final de este mes vamos a realizarlos y puedes inscribirte aquí en la mesa de información. Y tal cual como puedes ver, primer domingo del mes estamos comenzando una nueva serie que hemos titulado Camino a la Cruz, en donde mi intención es que podamos compartir cómo se da todo este proceso de Jesús yendo hacia la cruz, pero también qué es lo que cada una de estas cosas nos revelan a nosotros. Es interesantísimo poder verlo desde esa perspectiva, pero para poder comenzar este mensaje, quería contarles que a mí personalmente, algo que me gusta muchísimo es ver películas. ¿Cuántos de ustedes les gusta el cine? A ver, levanten, sea honesto, ¿ya? Ok, ¿ya? ¿Cuál serie está viendo en Netflix? Entonces, mi película favorita, año 1999, sale una película llamada Matrix. ¿Cuántos vieron Matrix? Ok, si no la vio, déjeme contar, esta película es increíble. A mí me volvió loco esta película. Yo me creía Neo. No, pero si no la vio, lo siento, spoiler alert, porque ahora le voy a contar el final. Le voy a contar la parte que es la más crítica en esta película. Es como cuando en el sexto sentido el niño le dice, I see that people. ¿Se acuerdan? Y uno, ¡ah! Yo después de con esa película no la puedo volver a ver. Yo la vi una vez y ya como que, si sabemos que el niñito ve a los muertos. Pero en este caso particular, esta película empieza con la historia de Mr. Anderson, que es un hacker y de pronto uno se va envolviendo en la película hasta que se da cuenta en un minuto. Le voy a dar, si no ha visto la película, le voy a dejar ciertos espacios para que la vea, ¿ok? Se dan ciertas cosas en donde este hombre se da cuenta que en el lugar donde vive es simplemente un holograma que está controlado por las computadoras. Yo dije, wow. Y en ese tiempo vivía en el mundo, entonces yo me creía todo. Yo pensaba, puede que el gobierno nos esté controlando. Una cosa increíble lo que pasa en que uno se da cuenta que en el fondo toda esta película, toda esta primera parte que habían construido era una ilusión. Y que en el fondo la realidad era que las máquinas controlaban el mundo. Fue algo que personalmente a mí me hizo explotar la cabeza. Yo esa película la veo una vez al año, a veces 2 o 3, dependiendo de cómo me sienta, cómo esté el ánimo, porque me encanta la película. Además que como soy karateca también y... A veces digo cada tontera, Dios mío. Y tengo que pedir perdón después de cada servicio. Pero en fin, el punto es que lo que me llama la atención de esto y por qué le estoy contando todo esto es que siento que muchísimas veces, tal cual como en esta película, a veces tenemos cierta idea de cómo las cosas van yendo, pero suceden cosas en la vida que nos crean esos cambios que nos damos cuenta que, hey, esto era completamente distinto. Y al final del día podemos llegar a la conclusión de que un puzzle no está completo hasta que todas las piezas están puestas. Y este es un principio de la vida. Y si hay algún joven que está aquí hoy día, o hay alguien que quizás tiene 18, 20 años, incluso 30 años, y está preguntándose, wow, yo todavía no completo mi puzzle, quiero decirle que ese es el secreto de la vida, que uno nunca termina de completar ese puzzle. Va avanzando, la imagen va tomando una forma un poco más normal, uno va teniendo una idea de cómo debería ser ciertas cosas, pero la realidad es que en todo ámbito de la vida uno se da cuenta que quizás
no puede tener una idea completa de lo que la vida es. No puedo tener una idea correcta porque no tengo todas las piezas de este puzzle. Y en muchas ocasiones, sobre todo cuando las cosas no están puestas de la manera correcta, o cuando las piezas de este puzzle en la vida están completamente desarmadas, ¿sabe qué? Hay cosas que no tienen sentido. Y es una cuestión que muchas veces nos desespera, nos angustia. Hay ocasiones en que queremos encontrar respuestas. Hay algunos que se van en travesías en la vida buscando cómo yo puedo llenar este espacio. ¿Por qué? Porque mi vida todavía no tiene sentido. Y en ocasiones nos vamos en relaciones tratando de buscar sentido en nuestra vida. Hay ocasiones en que nos dedicamos al trabajo porque pensamos que el trabajar y el vivir para trabajar es lo que nos puede dar sentido a la vida, o encontrar el amor. Eso, cuando yo encuentre el amor, ahí mi puzzle va a estar completamente listo y yo voy a poder entender la vida. Pero la realidad es que todo se basa en una interpretación personal, y por causa de eso creamos expectativas en base a nuestros propios ideales. Y aquí está el punto, es que creamos un ideal basado en algo que puede no lo sea. ¿Por qué? Porque yo me proyecto en cómo podría ser el matrimonio. Yo me proyecto en cómo podría ser cuando ya esté trabajando. Yo me proyecto cómo podría ser cuando ya tenga mi casa propia. Esto nos pasó a muchos de los que hoy día somos padres, y antes de ser padre, no sé si se acuerdan, antes de ser padre le dábamos cátedra a todo el mundo. Es como mirábamos a los padres y decíamos, cuando yo sea papá, cuando yo sea mamá, y cuando uno es papá y cuando uno es mamá, se da cuenta que no tiene idea, que no está preparado, que pensaba que tenía un puzzle, y en el fondo este puzzle, alguien me lo desarmó cuando nació este niñito, cuando nació esta niñita. Porque en el fondo estos ideales, estas expectativas no son para nada reales. Y aquí hay una cuestión que creo que podamos entender. Conectando esto con Dios, cuando se trata de Dios, Dios mío, que creamos expectativas. O creamos estos conceptos en base a cómo yo creo que Dios es, como yo creo que Dios debería actuar en esta situación, como yo creo que debería. Por ejemplo, mire, los que somos cristianos hacemos estupideces, tonteras a veces. Pensamos que Dios nos va a mandar mensajes y a veces dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y uno agarra la Biblia. ¿Se acuerdan de esos que somos bien pentecostales? ¿Ya? Agarramos la Biblia. Señor, dame una palabra, Señor, para... ¿Voy o no voy al trabajo, Señor? ¿Qué sé yo? ¿Hago? Y quiero que el Señor me hable. Entonces hacemos esto. Señor, en tu nombre voy a abrir la Biblia. Y abrimos la Biblia y el dedo divino. Y ponemos el dedo. De cierto mañana morirás. No, esa no era para mí. ¿Se fija por qué? Porque queremos armar el puzzle y queremos entender la mente de Dios y queremos conocer, darle sentido a estas cosas complejas. Y cuando se trata de Dios, quiero recordarles lo siguiente, y estas no son mis palabras, son las de Él. Él dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es que queremos tratar de poner esta mente de Dios en nuestra mente y comprenderla y analizarla. Algunos tratan de ver el código de la Biblia y si yo junto la primera palabra con esta palabra y hacemos una línea y voy a saber el día y la fecha en que Dios va a venir. Cosas increíbles que tratamos de hacer simplemente para entender a Dios. Y nos olvidamos que nosotros somos personas limitadas frente a la mente infinita de Dios. Entonces estamos en esta serie que se llama Camino a la Cruz. Y vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar muchísimo de Jesús. Entonces cuando uno analiza la vida de Jesús y quién es Jesús, esta idea de tener un concepto de cómo sería y lo que realmente se plasmó en el tiempo en que Él vivió. Más aún, fíjense, la idea de cómo Jesús llega al mundo, Él no llega como un rey, llega en un pesebre, nace entre medio de animales. Dios, ¿ok? Ojo, que esto ya es como
esto está fuera de mi entendimiento. Dios se hace hombre, Dios, el creador de todo este universo, se hace hombre y nace en un pesebre. Eso no lo comprendo. Hay un periodo de la vida de Jesús que nosotros no tenemos idea de lo que pasa hasta que comienza su ministerio. Y algo interesante del ministerio de Jesús es que Él no llegó con trompetas y anuncios, sino que algo que Él hizo en su vida fue que tuvo un ministerio de bajo perfil. Al comienzo del ministerio de Jesús todo era bajo perfil. De hecho, usted va a leer en muchas ocasiones en los evangelios cosas como cada vez que hacía un milagro le decía a esa persona, no digas nada sobre esto. No le digas a nadie lo que ha pasado. Porque en el fondo estaba tratando de mantener un perfil bajo por un periodo de tiempo, ¿ok? Porque llega un minuto en que se desata todo esto y Jesús comienza a hablar públicamente. ¿Cuándo pasa esto? Obviamente que va desde lo más interno a lo más externo. Les voy a dar el contexto. Mateo capítulo 16, versículo 13 dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús está solamente con sus discípulos, está teniendo una conversación y les está haciendo esta pregunta de, ok, ¿qué es lo que la gente está diciendo de mí? Esa es fundamentalmente la pregunta. Ahora, en base a esta pregunta, algo interesante que se da en medio de todo esto es que la gente va a tomar una respuesta particular de las cosas que ha visto, de las cosas que Jesús ha hecho durante este tiempo. Jesús en este caso es una persona pública. Y la respuesta que ellos reciben fundamentalmente es, la gente dice que eres un profeta, la gente dice que eres Elías o Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había muerto. Entonces, en referencia a que en el fondo todo esto tenía un sentido de que tú eres un hombre de Dios. Cuando la gente observaba a Jesús, veía que Él era un hombre de Dios. Era inevitable verlo por las cosas que hacía. No se podía negar el hecho de que Jesús era un hombre de Dios. De hecho, hay una historia bien particular que se da con un ciego que Jesús sana en el día de reposo. Y los fariseos y los maestros de la ley estaban furiosos por lo que Jesús había hecho. Y comenzaron a interrogar a este ciego. Después querían asegurarse de que este milagro era real y fueron a los padres para ver si en verdad este hombre era ciego. Y de pronto vuelven a donde el ciego y le dicen, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo un hombre que hace cosas que no son correctas porque había trabajado en el día de reposo puede hacer un milagro como este? Y mire, era tan lógico que Jesús era un hombre de Dios que incluso este ciego podía verlo. Él dice lo siguiente en Juan 9:23. Desde el principio del mundo, hablando el ciego, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre, refiriéndose a Jesús, no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. ¿Se fijan que esto que está representado aquí en las palabras de este ciego era el común denominador de toda la gente? Todo el mundo tenía esta idea en su cabeza. Y mi punto es poderle hacer ver que la gente, cuando miraba a Jesús, lo miraba como una persona buena, como una persona que hacía cosas buenas. Palabras simples, como un hombre de Dios. Entonces aquí es donde se va a hacer más personal, donde Jesús lo va a llevar a un punto de hacerlo más íntimo con sus discípulos. Y el versículo 15 dice lo siguiente. Entonces le preguntó, ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy? Y esta pregunta es sumamente importante. ¿Por qué? Porque sus discípulos, en cierta manera, lo que van a hacer es que van a responder no desde lo que el común denominador piensa, sino que ellos están en una posición completamente privilegiada. Ellos han compartido tiempo. De alguna u otra manera, algo que podemos decir de los discípulos es que ellos lo conocen. Jesús no es un conocido. No, ellos lo conocen.
Ellos han pasado tiempo con Él, han compartido, han visto cosas que nadie ha visto. Han habido ocasiones en donde Jesús, en ciertas circunstancias, ha estado con ellos y ellos van y le preguntan, Señor, no entendimos lo que estabas haciendo aquí, ¿qué es lo que esto significa? Y ellos han venido y han recibido algo particular y personal para ellos. Cosas que el resto del común de la gente jamás había podido experimentar. Entonces, cuando ellos son confrontados con la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta puede que sea distinta. Versículo 16. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Fíjense que aquí pasa algo, porque la respuesta de Pedro tiene un título que no es menor para estos judíos de este tiempo. ¿Y sabe por qué no es menor? Porque en este tiempo, si había algo que estaba en el común denominador de la gente, es que el Mesías habría de venir. Ellos tenían esta sensación de que era el tiempo en que el Mesías llegara. Y lo que Pedro está confesando en este caso es que ellos veían a Jesús como el libertador prometido. No el libertador prometido hace unos años atrás, sino que algo que se había prometido por generaciones. Cientos de años se había hablado de que llegaría uno mayor que Moisés. Cientos de años se había prometido de que vendría uno que nacería de la generación de David y que tomaría el reino. Y aquí entra la pregunta que es clave, porque cuando ellos están pensando, tú eres el libertador prometido, la pregunta es ¿qué tipo de libertador? Cuando tú escuchas libertador para estos discípulos, ¿qué están pensando? Y los judíos, quiero que entienda algo, tenían una idea clara y específica de lo que este libertador tenía que hacer, de lo que este Mesías debería realizar. No era desconocida. En el tiempo de Jesús, cada uno tenía una mirada concreta y toda la gente quizás podía tener una interpretación particular, pero llegaban al mismo punto. Este hombre, este Mesías, va a ser un libertador político y militar. Él se va a levantar como un rey de la nación, va a ser el líder de la nación, un líder político, pero nos va a llevar a la batalla en contra de nuestros enemigos, que en este caso era el Imperio Romano. Y Él nos va a libertar del yugo de este enemigo, del Imperio Romano, y nosotros podremos ser libres. Y la idea era la que todo el mundo tenía. Él sería, este Mesías, este libertador, restablecería el reino de David. Y esa era la visión común y normal que todo judío tenía en este tiempo. ¿Y sabe qué? Los discípulos no eran la excepción. Entonces, cuando Pedro hace esta confesión, algo pasa con Jesús. Porque esto es lo que nos dice el versículo 21. A partir de entonces, después de esta confesión, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a mano de los ancianos. Fíjense, Pedro hace esta confesión y Jesús comienza a hablar de manera pública que va a sufrir, que va a pasar cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa. Y fíjense, lo matarían, pero al tercer día resucitaría. A partir de ese minuto, los discípulos que han identificado a Jesús como el Mesías comenzaron a tener una imagen un poco más clara de quién era este Mesías. Y comienzan a recibir una descripción de lo que pasaría con este Mesías. Y la información que ellos están recibiendo es que este Mesías iba a experimentar cosas terribles. Incluso la muerte. Y aquí hay una contraposición. Hay una contraposición en base a lo que ellos piensan que debería ser el Mesías, en base a lo que Jesús le está diciendo que va a pasar. Hay una contraposición en base a esta idea que ellos han escuchado por generaciones tras generaciones de lo que el Mesías haría. ¿De quién sería el Mesías?
Pedro ha confesado, tú eres el Mesías, y todo el mundo está ansioso. De hecho, quizás tú has escuchado la historia de cuando Juan y Jacob, los hermanos, van donde Jesús diciéndole, Señor, cuando tú establezcas tu reino, pensando en un reino político, pensando en una cuestión militar, permite que nosotros nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. ¿Por qué? Porque tenían esta idea de posición. Y con lo que Jesús le está diciendo referente a lo que en verdad el Mesías es, lo que está haciendo es que rompe el paradigma. Los paradigmas, un paradigma, son leyes que se crean en nuestra cabeza y que son sumamente difíciles de cambiarlas. Por ejemplo, un paradigma que todos experimentamos es pasar de la vida de soltero a la vida de casado. ¿Por qué? Porque yo he creado ciertas leyes de cómo vivir cuando soy soltero y cuando me caso pienso que puedo seguir viviendo la vida loca, ¿cierto? Y me doy cuenta de que hay ciertas cosas que yo hacía acá que hoy día no las puedo hacer aquí. Y hay cosas que yo puedo hacer aquí que antes no las podía hacer acá. Son ciertas leyes y en este caso, en lo que ellos están experimentando, el cambio es tan radical. Están siendo confrontados con una idea con una ley que había en su cabeza. El Mesías va a ser un libertador. Él va a quitar la opresión y el yugo de... Es tan fuerte y tan difícil que pasa lo siguiente en el versículo 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Fíjense, comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Esto es que no hables tonteras. En términos generales, lo que le está diciendo, no hables tonteras. ¿Cómo se te ocurre decir eso, Señor? ¿Por qué? Porque Pedro, en cierta manera, y yo siempre que veo esto, ¿cómo este hombre? Yo creo que él era hispano, porque somos tan impulsivos a veces los hispanos, ¿cierto? Es como que actuamos sin pensar. Y lo que Pedro está haciendo es que está confrontando la autoridad de Jesús y lo reprende, literalmente lo reprende, por una sola razón. Porque tiene una idea distorsionada de quién era el Mesías. Él y sus compañeros no entendían que Jesús venía a morir. Que su propósito, en este caso particular, en este tiempo, era ser el cordero de expiación, no por los judíos solamente, no por Israel, sino por el mundo entero. Y todos los judíos en este tiempo habían creado una imagen de Jesús en base a sus propios ideales y sueños. Y yo les pregunto hoy día a ustedes, ¿no es esto algo que muchas veces hacemos? ¿No es algo que tú y yo generalmente realizamos? Interpretamos a Jesús en base a una idea personal. Y es tan personal que muchas personas hoy día ni siquiera piensan que es real. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, Jesús es un mito, es una leyenda. ¿Basado en qué? En una idea personal. Y muchos de los que estamos, incluso en la iglesia, creamos ideas basadas en cómo nosotros queremos que Jesús sea, que Dios sea y actúe. Y si Él no actúa como nosotros queremos, ¿qué hacemos? Lo reprendemos, lo rechazamos. Hacemos exactamente lo mismo. Entonces, esta atención, Pedro está reprendiendo al Señor. Y ojo, que todos vieron que que Pedro se lleva a Jesús y está como enojado y lo está como retando. Versículo 23 llega y dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, gracias, se me había olvidado. Fíjense lo que Jesús realmente le dice. Aléjate de mí, Satanás. Mira al que está al lado y dígale, qué bueno que viniste hoy día. Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. ¿Ven las cosas? Esto es increíble.
ven las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Y aquí es como que el puzzle se hace clarísimo. Y aquí yo siento que es el problema no solamente con lo que los discípulos de Jesús están experimentando, sino con lo que muchos de nosotros experimentamos. Porque cuando nosotros creamos nuestro propio Jesús, cuando yo hago una idea de nuestro propio Dios, o usted jamás ha dicho la frase, yo creo en Dios a mi manera. ¿Cómo es esa manera? O sea que la manera en que tú crees puede ser distinta a la mía. ¿Se fija qué idolátrica, qué satánico es eso? ¿Qué diabólico es ese concepto cuando representamos a un Cristo a nuestra propia manera? O hay gente que lo representa a tal punto que hay gente hoy día que le va a decir que Dios Padre en el cielo tiene una esposa con la cual tiene hijos y sus hijos nacen y vienen a la tierra. ¿No me cree? A la vuelta de la esquina le van a enseñar eso. ¿Por qué? Porque hacemos una idea que representa a Cristo en un concepto tan humano, tan irreal. Y lo que debemos entender cuando se trata de la persona de Cristo es que Jesús no vino por una posición, Él vino a morir. Y a muchos les cuesta entender esto. Yo he escuchado a muchos ateos que se burlan de los cristianos que dicen, ¿cómo un Dios envía a su hijo para que y lo castigue y lo maltrata? Porque no entienden. Porque crean un concepto completamente carnal y humano. E idealizan a un individuo llamado Jesús, siendo que no entienden que Jesús no es el Hijo de Dios, es Dios. Que de manera voluntaria se hace hombre. De manera voluntaria se despoja de todo lo que Él era, de su esencia, y vive entre nosotros, habita entre nosotros. De manera voluntaria va a la cruz. ¿O no ha leído jamás la parte cuando Jesús está en el Getsemaní y dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba el deseo de hacer la voluntad de Dios. Él sabía que Él tenía que morir, pero muchos hemos creado una imagen de Jesús a la medida. Queremos que haga como nosotros queremos. Que entienda como nosotros queremos que entienda. Que lo haga en el tiempo que nosotros queremos que sea. Queremos que nos haga feliz. Y hay gente que piensa que si yo no soy feliz en la iglesia, Dios no está aquí. Y yo digo, ¿de dónde sacan? Yo me pregunto, ¿cómo estará la gente, los cristianos que están hoy día pasando toda esta situación en Ucrania? ¿Cómo aplicamos esta idea falsa de felicidad? Cuando hay cristianos que están sobre que Dios es malo. ¿Se fija? Los conceptos. Y aquí esto es tal, este concepto de que Dios tiene que actuar cuando lo llamamos y que tiene que estar al servicio nuestro, es tal que el diablo sigue hablando a nuestro oído, susurrando mentiras de quién es Jesús, de quién es Dios. Y nosotros lo dejamos. Le permitimos. O más aún, eso muestra una realidad que quizás yo no conozco en verdad a este Cristo. ¿Sabe por qué? Porque desde el comienzo Jesús tenía una misión. Es más, Génesis capítulo 3. Cuando Dios le está hablando a la mujer, le dice que de ti saldrá una simiente, de ti llegará alguien que un día va a vencer a esta serpiente y la va a pisotear en la cabeza. Miles de años tuvieron que pasar para que llegara ese minuto, ese día. En el minuto preciso, en el tiempo correcto que Dios había preparado desde la eternidad, Cristo llegó y pisoteó la cabeza en la cruz a esa serpiente. Una y otra vez,
Vemos cómo Dios va creando una imagen de que de esta familia saldría una bendición para todas las familias del mundo. Y luego vemos que había que para acercarse a Dios había que matar un animal, había que derramar sangre. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué tenía que pasar todo esto? Porque para acercarse a Dios era necesario un sacrificio. Para que tú y yo hoy día tengamos la libertad de poder doblar nuestras rodillas y acercarnos a Dios, debió haber habido un sacrificio. Hubo un precio que se tuvo que pagar. Ahora, en el tiempo de Israel, ese sacrificio era insuficiente. Porque cada vez que se derramaba la sangre de un animal, ese pecado era perdonado, pero si la persona volvía a pecar, ¿qué tenía que hacer? Volver con otro animal y pedir perdón por ese pecado y derramar sangre. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero no con Jesús. Oh, mis queridos, no con Jesús. Hebreos 9:12 dice, con su propia sangre. Ojo, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerros. Él, Jesús, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Amén, amén. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble noticia! Yo no tengo que llevar ningún animal. Yo no tengo que hacer nada para que esta deuda que estaba sobre mi cabeza Él ya la pagó. Él derramó su sangre en esa cruz. Y sabe que Colosenses dice que Él, estando en esa cruz, exhibió públicamente a Satanás y a sus huestes como vencedor. La imagen de la cruz no es una imagen de la derrota, es la imagen de la victoria. Porque para que tú y yo fuéramos salvos, para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados, Jesús debía morir. Jesús debía morir por mis pecados. Y en la muerte de Cristo hay vida para nosotros. Es en la muerte de Cristo donde yo encuentro salvación para mi vida. Entonces, hoy día la pregunta es, ¿a qué Cristo tú estás sirviendo? Porque puede ser que estés como los discípulos. Tienes una idea, pero no es la realidad. Hay pedazos del puzzle, pero no está completo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sientes que tienes que seguir pagando cada vez? ¿Sientes que tienes que venir a la iglesia como una penitencia para que Él te perdone por las cosas que hiciste? Porque si es así, si sientes que tienes que seguir con penitencias, quiero decirte que no entiendes que Él pagó por ti una vez y para siempre. Todos los pecados. Los que hiciste, los que haces y los que vas a hacer. Y quizás hoy día es la oportunidad para que puedas abrir tus ojos y reconocer a este Cristo Redentor, al Cordero inmolado que quita y limpia los pecados del mundo. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos conmigo. Señor Jesús, en esta hora, en primer lugar, yo quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor, porque cualquier cosa que yo pueda hacer para poder salvarme es insuficiente. No puedo, Señor. Cualquier cosa que yo ponga en mi mente y que siente que es una manera de pagar, es insuficiente, Señor. No hay nada que yo pueda hacer. Pero tú, Jesús, ya lo hiciste todo. Tú fuiste quien derramó esa sangre. Tú fuiste, Señor, quien perdonó mis pecados.
Y lo único que podemos hacer, Señor, es tener una vida agradecida. Gracias, Señor. Ahora no quiero perder esta oportunidad porque puede hoy día que haya alguien aquí que ha creado una imagen de un Jesús que no es real. Y no puedo perder esta oportunidad de decirte, hey, ¿puede ser esta tu hora? ¿Puede ser esta la hora en donde tú dices, hey, yo quiero de ese Jesús? Juan dice que aquellos que creyeron en Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Antes de que tú lo aceptes, antes de que tú creas en Él como el Salvador del mundo, no eres parte de su familia. Y esta es la invitación, este es el mensaje de la buena noticia. Que Él te invita a ser parte de su familia, simplemente creyendo en Él. Si hay alguien hoy día aquí que quiere decir, hey, yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy. Levanta tu mano ahora ya. Hay alguien aquí que quiere decir, yo quiero entregar mi vida a Él. Veo tu mano, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Hay alguien que hoy día me está viendo y que está diciendo, yo necesito, Marco, ¿qué puedo hacer? Y ahí donde estás, dile, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento, soy pecador, soy pecadora. Reconozco que con mis fuerzas, con cualquier cosa que yo trate de hacer, no puedo. Pero en tu sangre que fue derramada en la cruz, es posible. Eres tú el Salvador del mundo. Por eso, Señor, quiero entregarte mi vida a ti. Creo que tú moriste en una cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. Te doy todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo. Hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este paso. Gloria a Dios.